Dios le bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Aleluya. Como siempre les digo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Les habla la pastora Jenny Cipre y continuamos con este estudio, aleluya, que estamos impartiendo los sábados, y hoy vamos a tratar el tema del pecado. Amén. Recuerden que seguimos en el punto número 1, que nos habla de la primera razón por la cual puede entrar una maldición a una vida, a una familia o a un territorio. Amén. Así que seguimos tratando con este tema y hoy vamos a hablar del pecado. A modo de resumen rapidito, vimos en el discipulado anterior qué es la rebeldía según la imagen que habíamos enviado. ¿Se acuerdan del árbol? El lugar donde se genera la rebelión, que es en el alma del ser humano. Vimos cuáles eran las consecuencias de la rebeldía para el creyente y las características o indicios de que hay rebeldía en nuestros corazones. Estuvimos hablando de la importancia de no solamente confesar nuestro pecado, sino que hay que confesar también nuestra iniquidad y nuestra rebeldía. Amén, que la iniquidad está alojada en el espíritu, bendito es el nombre del Señor, y la rebeldía se produce en el alma de la persona. O sea que no solamente debemos de confesar nuestro pecado, sino que debemos de confesar la iniquidad, la cual está alojada en el espíritu, y pedir perdón también por nuestras rebeliones y entregarle nuestra alma al Señor para que en su gobierno absoluto Él alinee estas áreas que están dentro del alma con Él y se pueda manifestar su justicia en nuestras vidas. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 19, aprendimos que mientras haya iniquidad y rebelión vigente en nosotros, el enemigo tendrá motivos para acusarnos delante de Dios. Y mientras esos asuntos no sean resueltos, es decir, que mientras no nos hayamos arrepentido de todas estas cosas y lo confesemos y le entreguemos el gobierno de nuestras vidas al Señor, pues no se podrá manifestar la justicia de Dios que tanto nosotros hemos anhelado. Amén. Hoy les traigo como tema el pecado. Así que hoy vamos a confrontarnos, aleluya, confrontar nuestro corazón. Y hoy vamos a estar escudriñando este tema acerca del pecado. Y comenzaremos definiendo qué es el pecado. ¿Por qué vamos a empezar definiendo qué es el pecado? Porque necesitamos saber qué opinión el mundo tiene del pecado, qué opinión la iglesia tiene del pecado y qué opinión Dios tiene del pecado. Se supone que la opinión de Dios y de la iglesia acerca del pecado sea la misma, pero no es así. Amén. Así que por eso vamos a estar dando la definición de lo que es pecado según el mundo. O sea, cuando yo voy a buscar una definición, primero busco el significado que el mundo le da a la palabra que voy a buscar. Amén. Y luego entonces busco ese significado en un diccionario bíblico y lo llevo a la escritura y empiezo a buscar en la escritura a ver lo que dice Dios de esto. Así que vamos primeramente a entender, amén, o a conocer lo que el mundo entiende como pecado. El mundo entiende como pecado una falta, un desliz. Y cuando nosotros lo decimos así de esta manera, pues según como se oye, así mismo el mundo lo tiene, lo ha tomado como una falta, como un desliz, es decir, como algo que no tiene mucha importancia, como que fue un momento de debilidad y punto. O sea que el mundo al pecado no le da mucho peso. Amén. El mundo al pecado no lo tiene demasiado en cuenta. Ya ha cambiado mucho el concepto de lo que hace
20 años atrás la gente entendía que era pecado a lo que la gente entiende ahora como pecado. Vemos que se está cumpliendo la palabra y cómo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Amén. Entonces por eso nosotros no podemos aceptar el concepto que el mundo tiene de pecado, porque es un concepto que está mal, es un concepto que está salido completamente de lo que Dios ha determinado como pecado. Según la Biblia, el pecado es el poder que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad. Voy a volver a repetir que según la Biblia el pecado es ese poder que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad. En hebreo, generalmente, yo anoté aquí Hatá, J-A-T-T-A, un apóstrofe TH, del verbo Hatá, o sea, errar al blanco, no alcanzar algo, obrar mal, ofender o ser culpable. Dios mío, es que cuando leemos el significado correcto según la Biblia, nos damos cuenta de que el pecado no es tan sencillo ni tiene tan poco peso como el mundo lo ve hoy en día. Según el hebreo, el concepto de pecado es errar al blanco. Bueno, usted se puede hacer una idea en su mente, una diana, usted sabe, a cierta distancia de usted, y tirar una flecha a esa distancia y esa flecha ponerla directamente en el blanco de esa diana. Es un poco difícil. Amén. Entonces dice que no solamente cerrar al blanco, sino no alcanzar algo, obrar mal, ofender, y entiéndase por ofender que ofender a Dios, amén, y ser culpable. O sea que cuando una persona peca es culpable de algo. Amén. Aunque el mundo trate con ligereza este tema, es culpable. Una persona pecadora es una persona culpable. Amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar de ninguna manera. Amén. Así que siempre debemos de estar agradecidos con el Señor, porque es que esa deuda no podíamos pagarla y Él la pagó por nosotros. Gloria a Dios. Entiéndase por pecado también cualquier desviación, escuche esto, cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios. Aleluya. ¿Qué voluntad revelada de Dios? Bueno, aquí está la palabra, amén, la voluntad suya que está reflejada en la Biblia. Así que si usted lee Biblia, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios y la voluntad que el Señor te revela personalmente a ti, porque hay asuntos que quizás usted no se lo encuentre en la Biblia, cosas personales que le están pasando, usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, y el Señor, cuando tú oras, el Señor te revela su voluntad en ese sentido. También estamos viendo en este concepto cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea hacer lo que Él ha ordenado o realizar lo que específicamente ha prohibido. Amén. O sea que pecado también se entiende como hacer algo o no hacer algo, disculpen, no hacer lo que Él ha ordenado o realizar lo que Él dijo que no se tenía que hacer. ¿Ya? O sea que ahí estamos viendo desobediencia. El pecado se originó cuando, vamos a hablar de esto, vamos a hablar no solamente del concepto, sino que vamos a estar hablando también del origen del pecado. Se originó cuando Satanás, como consecuencia del orgullo desmedido que surgió en su corazón y la sabiduría que Dios le había dado y el deseo irresistible de poseer lo que el Señor no le había dado. Ahí fue donde se originó el pecado. Amén. El pecado, ¿cómo entró a este mundo? Pues cuando el mismo Satanás indujo a Adán y a Eva a apoderarse
de lo que el Altísimo había declarado como prohibido, afirmando así que podrían alcanzar un nivel superior de sabiduría. O sea, ¿dónde podemos encontrar esto en la palabra? Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Amén. Nosotros podemos ver en esta historia que nos narra la Biblia, amén, en estos hechos que nos narra la Biblia, nosotros podemos ver cómo cómo Satanás indujo a Adán y a Eva a comer del fruto del cual Dios le había dicho que no comiesen. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice que el pecado es infracción de la ley. Les voy a leer el versículo bíblico. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros sabemos que Dios nos dio una ley. La ley se encuentra en la Biblia. Amén. Entonces, la ley existe para que sea cumplida, para que haya orden en nuestra vida. Hay personas que no soportan que lo estén mandando, que haya leyes. La persona se siente que cuando hay leyes, muchas personas se sienten mal, sienten que no hay libertad. Miren, mi hermano, si no hubiese ley, esto sería un completo desorden. Amén. Entonces, la ley existe ¿para qué? Para que el hombre aprenda a convivir aquí en la tierra. La ley tiene que existir para que haya orden aquí en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Así que toda aquella persona que vive sin ley en su corazón vive una vida en desorden, desgraciadamente. Una persona que no tenga ley en su matrimonio, ¿cuáles son las leyes del matrimonio? La fidelidad, el amor, el respeto, el compromiso. Amén. Entonces, cuando estas leyes se infringen dentro del matrimonio, ¿qué es lo que comienza a pasar? Comienza a venir un desorden y un caos sobre el matrimonio. Las leyes familiares, muy similares a las leyes del matrimonio, el amor, la comprensión, el respeto entre la familia, etcétera, etcétera. Cuando esas leyes se comienzan a abrogar dentro de la familia, pues la familia cae en caos, cae en destrucción. Amén. Entonces es necesario que haya ley. ¿Para qué? Para que haya orden. Y una vez que nosotros estemos caminando en el orden de Dios, vamos a poder disfrutar de las bendiciones que vienen con ese orden. Bendito es el nombre del Señor. Acuérdense que el reino de los cielos tiene un orden. Amén. Y cuando nosotros cumplimos con lo que dice la palabra, pues ese orden se establece en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, viendo este versículo bíblico, que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí la palabra en este caso se refiere a toda la voluntad revelada de Dios, que resume todo lo que el Señor espera del hombre. Aleluya. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo del 13 al 14. Te invito a que tomes tu Biblia, amén, y me sigas en esta lectura. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y vamos a hacer un paréntesis un momentico en esta palabra, porque aquí hay dos cosas que nos dicen esta palabra que representan el vivir del hombre y sobre todo del cristiano. Número 1, teme a Dios. ¿Qué significa la palabra temer a Dios? Esto no estamos hablando de un miedo, estamos hablando de una reverencia, estamos hablando de respeto. Amén. Este temor a Jehová es un temor que es basado en el respeto a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que cuando se está hablando en la Biblia de que
el temor de Jehová, amén, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nos está hablando de que para nosotros manifestar la sabiduría, primeramente tenemos que tener reverencia, respeto a nuestro Dios. O sea, que tenemos que vivir una vida respetando sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, para que nos pueda ir bien en todo lo que nosotros hagamos y podamos crecer en sabiduría y en entendimiento, mis amados. A mí me llama la atención este pasaje. ¿Por qué? Porque mire, hay muchas personas que no pecan, no porque amen a Dios, porque este temor es, al final de cuentas, amor hacia Dios. O sea, es un temor santo, es un amor, es amor hacia Dios. No voy a pecar porque yo amo a mi Padre, porque yo le tengo respeto a mi Padre. ¿Por qué le tengo respeto? Porque yo lo amo. Entonces, voy a tratar de hacer todo lo posible para agradarle a mi Padre Celestial. Amén. Entonces, hay personas dentro de la iglesia, porque estamos hablando con creyentes, no estamos hablando con inconversos, estamos hablando con gente que conoce la palabra, que ha escuchado de la palabra o quizás se congrega. Aleluya. Y que son personas que no pecan, no porque tengan ese temor reverente hacia Dios, sino porque tienen miedo de ser sorprendidos por alguien. Amén. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Cuando una persona no peca porque tiene miedo de ser sorprendido, el pecado está dentro de esa persona. O sea, está dentro de su corazón. Amén. Y quiero dejarte un ejemplo para que tú puedas pensar por un momento cómo está tu corazón. Si Dios te diera la oportunidad, te regalara un día, te regalara 5 horas, donde no se te iba a contar nada de lo que tú hicieras como pecado, ¿qué tú harías? Sinceramente, fíjese, medite en esto. Abra su corazón y usted medite en esto y mire cuáles son esos deseos que todavía están dentro de ti, que no lo haces no porque tú tengas temor de Dios, no porque tú ames a Dios, sino porque tú tienes miedo que alguien te vaya a sorprender en tu pecado. Amén. Entonces, ¿por qué hoy las personas que temen a Dios no pecan? Porque temen lastimar el corazón de su Padre, porque saben que el día que pequen se van a alejar. Esto va a producir un alejamiento de Dios. Entonces, cuando tú has entendido quién es Dios, cuando tú lo tienes como Padre, cuando se te ha revelado tu vida como Padre, se te ha revelado como amigo, se te ha revelado, aleluya, como tu sanador, como tu salvador, cuando Él se ha revelado tu vida en todas esas maravillosas facetas que Él tiene, y tú tienes comunión y tienes una relación con Él, aleluya, la persona que ha llegado a tener esa relación cuida mucho esa relación con Él, porque sabe que cualquier cosita que haga puede convertirse, o sea, cualquier minimez, cualquier pecado se puede convertir en un abismo, aleluya, entre esa relación de Él con su Padre Celestial. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprender de esto y tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios. Mire, ¿sabe que cuando yo empecé a recibir, yo empecé a pedirle por mucho tiempo amor al Señor? Aún todavía se lo pido. Señor, pon tu amor en mi corazón y enséñame a amarte, aleluya, a tu manera. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente queremos amar a Dios a manera del mundo. Como el mundo nos ama a nosotros, así nosotros queremos amar a Dios. Y a veces nuestro amor se convierte en un amor egoísta, a veces nuestro amor se convierte, en un amor malcriado, un amor que no es el correcto, porque no viene de Dios, viene del mundo. Entonces, la única persona que te puede enseñar a amar correctamente, amén, como se debe de amar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela ese amor del Padre. El Espíritu Santo te revela ese amor que es tan tremendo, tan poderoso, tan maravilloso. Y tú comienzas a darte cuenta que estabas amando a Dios de la manera errada. Y cuando el Espíritu Santo trae este conocimiento de ese amor tan sublime, entonces tú comienzas a amar a Dios de la manera correcta.
Amén. Y eso implica que vas a empezar a apartarte de todo lo que representa pecado, de todo lo que representa maldad. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a tu Padre. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que persevera en el pecado dentro de la iglesia? Porque hay tantas personas que perseveran en el pecado, o sea, que habitan en su pecado. No es que pecan un día porque no sé, pecaron, sino porque esas personas abundan ahí en ese pecado, les gusta ese pecado porque no aman a Dios. Amén. Porque no aman a Dios. Porque cuando una persona ama a otra persona, amén, y la ama correctamente, esa persona trata por todos los medios de no lastimar el corazón de la persona que ama. Entonces, ahí nosotros podemos ver cuánto nosotros amamos al Señor. Cuánto amamos al Señor. Hay gente que profesa amar al Señor y vive en pecado, pues no ama a Dios, porque no se puede contradecir la palabra. Amén. Cuando nosotros sabemos que amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros sabemos que amamos a Dios, cuando nosotros nos mantenemos a distancia del pecado, cuando nosotros huimos del pecado, cuando nosotros nos separamos del pecado, nos separamos del mal y no queremos que nada inmundo entre a nuestra vida. Entonces sabemos que estamos aprendiendo a amar al Señor de la manera correcta. Bendito es el nombre del Señor. Entonces estamos hablando ahora mismo de ese temor a Dios. Y el otro principio es guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Entonces, si tú guardas sus mandamientos, es porque tú le estás amando a Él. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Por lo general, se denomina pecado también toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad. Pecar indica errar al blanco, ya lo habíamos dicho anteriormente, entendiendo, escuchen bien, que el blanco es la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito, el carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios se cuenta como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno. Yo entiendo que cuando yo le entregué mi vida al Señor, cuando yo por primera vez le dije: Jesús, yo quiero te quiero aceptar como el Salvador de mi vida, yo entiendo que yo hice un pacto de amor con el Señor. Amén. Y hubo un momento de mi vida donde yo me entregué completa al Señor. Hubo un momento de mi vida donde yo entregué mi voluntad completa a Dios, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y le pedí que viniera a gobernar dentro de mí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que ya yo no me gobierno, que ya yo no me dirijo, que ya yo no voy a tener en cuenta los deseos que yo tengo, la voluntad que yo tengo, las decisiones mías ya no van a contar. Ahora va a empezar a contar lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios entiende, lo que Dios desea en su corazón. Porque yo sé que esto es lo correcto para mi vida. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, ¿quiénes nosotros? Voy a especificar aquí este punto, porque no todos estamos incluidos dentro de este nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, estos de lo que le voy a hablar ahora. Todo lo que hacemos nosotros, lo que hemos entregado nuestra vida al Señor, todos aquellos que le han dicho: yo quiero que tú vengas a gobernar en mi vida, yo quiero que tú te establezcas tu gobierno sobre mi vida, yo quiero que tú, aleluya, yo quiero que tú seas el rey de mi vida, no me voy a dirigir más, no me voy a gobernar. Entonces, esos nosotros, aleluya, cuando hacen algo que no está conforme al propósito, al carácter, al deseo, a los designios y a la palabra de Dios, le puede ser contado como pecado, aunque lo que hagamos sea bueno. Amén. Una de las cosas buenas que debemos entender es que aún haciendo, valga la redundancia, las cosas buenas, podemos quebrantar un principio de santidad. Porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo estás haciendo. O sea, cuando nosotros venimos a analizar todo esto, nos podemos dar cuenta, según la martología, que Dios no juzga el pecado por la acción en sí, sino por el motivo
que hay en el corazón de las personas. Amén. El motivo que hay en el corazón de las personas para la persona pecar. Bendito es el nombre del Señor. Ahora vamos a hablar un poco de esto cuando yo les ponga este ejemplo que aparece en Génesis capítulo 4 versículo 7. El Señor hablándole a Caín por su pecado. Vamos a leer este versículo y se lo voy a leer en dos versiones. Se lo voy a leer en la Reina Valera y en la Biblia Kadosh. Dice la Reina Valera del 1960: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, estamos hablando del momento en el que Abel y Caín se presentaron delante de Dios para traer su ofrenda. Bendito es el nombre del Señor. Dice la Biblia Kadosh: si estás haciendo lo que es bueno, no deberías de mantener la frente en alto. Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. O sea, que aquí estamos viendo en este pasaje, para que usted pueda entender que le estoy hablando, de lo que yo le estoy hablando, que cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios puede quebrantar un principio de santidad, puede contarse como pecado. ¿Por qué? Porque no es lo que hagamos, sino con la intención que nosotros hagamos, aleluya, determinado acto. Y aquí se ejemplifica bien en este pasaje donde están Abel y Caín ofreciéndole a Dios una ofrenda. Bendito es el nombre del Señor. Los dos estaban ofrendando para Dios. Ahora yo pregunto, ¿ofrendar es bueno o es malo? Ofrendar es bueno. Ellos le estaban dando del fruto de su trabajo, ellos le estaban dando a Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? La palabra nos dice de que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y Caín no estaba ofrendando, Caín estaba ofrendando. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que había algo que no encajaba con lo que Caín estaba dando, y era el motivo que había dentro de su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Entonces la palabra dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no es el acto mismo, sino con la intención con la que una persona lo está haciendo. Y este ejemplo, mis amados hermanos, nosotros lo podemos ver mucho en la iglesia. Cómo hay personas que piensan que porque mucho hagan para Dios o porque le estén dando algo a Dios es suficiente. Como muchas personas piensan que hacer mucho para Dios y ya estamos en paz con Dios. Y no es el hacer mucho, es el hacer lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Yo le voy a dar un testimonio personal mío. Nosotros en el principio de nuestro ministerio fue de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque queríamos hacer tantas cosas para Dios, que terminábamos extenuados, terminábamos cansados. Amén. Y el hacer muchas cosas para Dios, que no es lo que Dios te mandó a hacer, no solamente te cansa, no solamente te agota, sino que te mantiene desenfocado de lo que realmente el Señor te mandó a hacer. Entonces, esto se ve mucho hoy en día en los ministerios. Personas que están haciendo algo que el Señor no le mandó a hacer, y el día que tengan que darle cuentas a Dios, pues van a tener que darle mala cuenta. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a hacer algo y no lo hicieron. O nunca esas personas se preocuparon por preguntarle al Señor: ¿a qué tú me llamaste? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo lo hago? Amén. Dame la sabiduría, el entendimiento. Y van a tener que darle cuentas a Dios, porque a todos Dios nos ha dado una responsabilidad, un ministerio, un don, algo que cuidar. Entonces, no es lo mucho que tú hagas, sino que tú hagas lo que Él te mandó a hacer. En eso se va a complacer tu Padre Celestial, en que cuando Él, aleluya, te pida cuenta por lo que Él te dio, que tú le puedas dar cuenta.
amén, correctamente y haya fructificado en esa área. Bendito es el nombre del Señor. Aquí en este caso de Caín estamos hablando de un corazón enfermo, estamos hablando de un corazón lleno de muchas cosas feas, porque vemos en lo que paró esta situación. Paró en que Caín mató a Abel. Bendito es el nombre del Señor. Y viendo este panorama y comparándolo con otros siervos de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta de que es lo que hay en el corazón de la persona lo que determina qué es pecado y qué no es pecado. Por eso tenemos que estar bien en sintonía con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a decir realmente lo que para Él representa pecado y lo que no representa pecado. Eso es apartando todo lo que dice la Biblia que nosotros debemos de hacer. Bendito es el nombre del Señor. Ahora mismo a mí me viene a la mente un pasaje que yo estuve hace unos días estudiando. El pasaje de cuando los discípulos iban con Jesús. Y también en el grupo iban los fariseos, amén. Y dice la palabra que los discípulos tuvieron hambre y ellos arrancaron las espigas, amén, porque tenían hambre. Entonces los fariseos comenzaron a criticar a los discípulos y comenzaron a acusar a Jesús de alguna forma, hablarle a Jesús por qué permitía que sus discípulos en el día de reposo pues arrancaran las espigas, que eso estaba prohibido por la ley. Entonces hay una palabra que Jesús le dijo que a mí me impacta mucho, gloria a Dios, y fue que la palabra que les dijo es que ellos tenían que aprender lo que era misericordia quiero y no sacrificio. El Señor también les habla y les hace memoria de lo que pasó con David. Y cuando David se alimentó de los panes de la proposición que no le eran permitidos, no le eran lícito a ellos comer, pero tuvieron que comer porque ellos estaban huyendo, tenían hambre y ellos comieron de este pan que por la ley no les era permitido, pero por misericordia de Dios ellos pudieron comer de este pan y no les sucedió nada. Entonces, hay veces que a nosotros como hijos de Dios se nos olvida que tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener misericordia. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el pecado? Pues tiene que ver mucho. Porque hay cosas que el hombre le está llamando pecado, porque supuestamente está en la ley de Dios, pero que Dios nos ha llamado a tener misericordia de las personas. Amén. Y hay cosas, mis amados hermanos, yo he tenido casos donde he tenido que obrar, he tenido que obrar con misericordia y no por la ley de la palabra. Y he tenido que obrar en misericordia. No sé cuántos podrán entender esto. Pero he tenido que obrar en misericordia por el amor de Dios en mi corazón. Amén. Cosas que otras personas han juzgado por la palabra y está bien, y la palabra dice esto y esto y esto, pero muchas veces, por eso es que es importante estar ligado al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en ese momento es el que te va a decir, no, tú no puedes obrar así por la ley por aquí, porque ahora mismo esa ley no puede aplicar a ese problema. Hazlo con misericordia y con misericordia vas a resolver esa situación. Entonces hay veces que por eso les digo que es importante estar ligado con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo en ese momento que te diga qué es lo que representa para el pecado y qué es lo que no representa para él en ese momento pecado. Gloria a Dios. Espero que hayan entendido esto. Seguimos tratando con este tema. El caso es que el pecado no se mide por la acción misma, sino por lo que hay en tu corazón, las intenciones, los motivos que te llevan a actuar de tal manera. Mis amados hermanos, estuvimos hablando en el discipulado, a veces
este mismo caso de Caín y Abel, el ofrendar o darle a una persona necesitada. Pero tenemos que preguntarle a Dios primero. Pero quizás usted me diga, pastora, pero eso está en la palabra. Eso está en la palabra, que nosotros debemos de ayudar a los pobres. Sí, pero tú tienes que ver el momento en el que tú estás viviendo y la persona a la que tú le quieres dar. Amén. Tienes que consultarlo con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo, porque Él es el que conoce los corazones, para que sea el mismo Espíritu Santo el que te ayude, el que te direccione, amén, el que te guíe en todo lo que tú vayas a hacer, porque nosotros solamente vemos un pedazo de la historia, solamente vemos un pedazo, aleluya, pero Dios ve el panorama completo. El Señor sabe lo que hay en los corazones de la persona, el Señor sabe lo que carece cada persona, la necesidad que tiene cada persona. Entonces no hay como contar con Él para cada paso que nosotros vayamos a dar, y esto es dependencia del Espíritu Santo. Mire, hay personas, mire, le voy a hacer una historia. Se dice que en un país, no recuerdo bien si era persona de esta aborígene, llegaron unas personas a bendecir a esa región que era era una tribu. Y llegaron unas personas ya de un país desarrollado a bendecir a esa tribu. Cuando llegaron a esa tribu, empezaron a tratar con la gente, empezaron a socializar con las personas, con esa tribu, empezaron a establecer una relación, pero ellos se dieron cuenta que en esa tribu las mujeres andaban con los senos al aire, ¿ya? Y esa era su costumbre. Entonces, en el mundo en el que nosotros vivimos aquí, en el mundo actual, andar con los senos al aire es una depravación, amén, se ve como algo feo, pero en esa tribu se veía como algo normal. Entonces, tú no puedes juzgar eso desde tu posición, tú tienes que juzgarlo desde el lugar donde tú estás, amén, y el tipo de persona con la que tú estás tratando. Y resulta ser que esas personas que fueron a bendecir ese lugar van a su tierra y regresan con una cantidad de sostenes, ajustadores, lo que se ponen las mujeres. Y resulta ser que cuando estas personas llegan con esta donación, eso fue un insulto para esa tribu. ¿Por qué? Porque sencillamente para ellos las mujeres que se ponían sostenes eran tenidas como prostitutas. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo aplica esta palabra. Entonces tenemos que depender del Espíritu Santo para saber qué paso nosotros vamos a dar en cada circunstancia en la que nosotros estemos, y no juzgar a la ligera. Por eso es importante siempre contar con el Espíritu Santo, preguntarle al Espíritu Santo, amén, para no pecar ni para juzgar ningún pecado a la ligera. Bendito es el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, quiero que usted lo busque, se lo lea completo. Yo solamente le voy a leer el versículo 12, pero quiero que en casa usted busque este capítulo completo, que está muy bueno, y usted se lo lea. Versículo 12 y el versículo 22 de Romanos nos dice, se lo leo acá: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a ver. Romanos, disculpen un momento que me equivoqué de cita. Ya lo tengo por acá. Romanos 6, le estaba leyendo Romanos 12. Romanos 6, aleluya. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Aquí Pablo nos enseña que no puede reinar en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, amén, el pecado. ¿Dónde se aloja el pecado?
En el cuerpo. ¿Dónde se da luz el pecado? Con el cuerpo se da luz al pecado. Entonces, Él nos enseña aquí a través de esta palabra que no puede de ninguna manera morar el pecado en vuestro cuerpo mortal. No podemos obedecer las concupiscencias que hay en nosotros, amados. Tenemos que entregar esas concupiscencias a Dios, esas áreas que tenemos débiles. Necesitamos entregarlas a Dios. Si tú quieres un cambio en tu vida y quieres agradarle a Dios y vivir una vida en santidad, no puedes permitir que el pecado se enseñoree de tu cuerpo. Porque nosotros, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aleluya. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mi cuerpo es para glorificar a Dios. Mi cuerpo, aleluya, es para glorificar a Dios. No es para entregarlo al pecado. No es para que el pecado se enseñoree de él. Yo tengo que entender que soy templo del Espíritu Santo. Yo soy el recipiente donde el Espíritu Santo va a morar. Y si mi templo está sucio, el Espíritu Santo, dice el nombre Espíritu Santo. Él es santo. Él no puede estar en un lugar donde haya contaminación, donde haya pecado. Él tiene que estar en un lugar, aleluya, donde haya santidad, donde se estén preparando las condiciones para que haya pureza y santidad. Amén. Y esas condiciones nosotros tenemos que aprender a prepararlas en nuestro cuerpo. Bendito es el nombre del Señor. Como entregándole cada día las áreas de nuestra vida al Señor, para que el Señor venga a establecerse, a gobernar en esas áreas de nuestra vida. Aleluya. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Yo he sido libertada del pecado y hechos siervos de Dios. Yo soy una sierva de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aleluya. O sea, que si yo realmente fui libertada del pecado, si realmente yo soy una sierva de Dios, entonces el fruto que va a haber en mí, que se va a dejar ver en mí, es la santidad. Y como fin dice la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque te separa de Dios y nada que esté separado de Dios va a vivir. Amén. Si usted quiere vivir, usted tiene que renunciar al pecado. Si usted quiere vivir, si quiere tener vida eterna, si quiere gozar de una vida privilegiada aquí en la tierra, déjeme decirle, porque la gente está pensando que todo lo bueno es para disfrutarlo en la eternidad. No. Es para disfrutarlo aquí y en el ahora. En la eternidad hay cosas que están preparadas para nosotros, aleluya. Pero Dios también nos ha dado aquí en la tierra cosas buenas para nosotros disfrutarlas. Entonces, si yo quiero eso, yo tengo que apartarme del pecado, apartarme del mal y aprender a vivir una vida en santidad, que con el Espíritu Santo sí se puede. Porque no estamos solos. Porque hay una persona que se va a encargar de guiarnos cada paso que nosotros vayamos a dar, decirnos cómo lo debemos de dar, cuándo lo debemos de dar, de qué manera lo debemos de dar. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Y quiero leerles también Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36. Aleluya. Les voy a leer este versículo bíblico en otra versión y nos dice: decía entonces Jesús a los judíos que habían entendido lo que había dicho: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que después de permanecer en la palabra, las personas van a ser realmente sus discípulos, y después que sean sus discípulos, entonces van a conocer la verdad, y esa verdad los libertará. Ahora, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Amén. Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondieron: somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo el que vive transgrediendo la ley como un estilo de vida es esclavo de la mala inclinación.
Vuelvo a repetirle esto. Todo el que vive transgrediendo la ley, entiéndase la ley de Dios, como un estilo de vida, o sea, que persevera en esa transgresión, es esclavo del pecado. Amén. Y un esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el Cristo os liberta, seréis verdaderamente libres. Aleluya, aleluya. Entonces, todo el que practica el pecado como un estilo de vida sabe que es esclavo de ese pecado. Gloria a Dios. Después de haber estudiado todo esto, podemos nosotros llegar a la conclusión de que para evitar errar al blanco, amén, o sea, pecar, debo vivir una vida ligada al Espíritu Santo para que Él me guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. A medida que nosotros venimos a ser llenos del Espíritu Santo, si vivimos la vida del Espíritu, sabremos en nuestros corazones si algo es correcto o no. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te encontrarás después de esta palabra y dirás, bueno, ¿y ahora qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, el Espíritu Santo, cuando tú vives una vida ligada al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te reprende, el mismo Espíritu Santo te redarguye, la palabra lo dice. El mismo Espíritu Santo te dice cuándo las cosas le agradan y cuándo no le agradan. Gloria a Dios. El hombre que es lleno del Espíritu Santo siempre se mantiene dentro de los límites de la palabra de Dios. Amén. Una persona que es llena del Espíritu Santo siempre sabrá hasta dónde tiene que llegar y siempre va a tratar de mantenerse dentro de esos límites establecidos por Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero hablarle también acerca de un pecado del que nosotros nos acordamos mucho, que es el pecado de Adán y Eva. Amén. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 2, versículo 16, donde la palabra nos dice que mandó Jehová diciendo, Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues, ¿qué significa ciencia? La palabra ciencia, ese árbol de la ciencia es el árbol de la sabiduría. Ciencia es equivalente a sabiduría y a conocimiento. O sea que cuando Adán y Eva comieron de este árbol de la ciencia, lo que estaban comiendo era la sabiduría del bien o del mal, pero según el mundo. Amén. Eva vio, dice la palabra, que este árbol era codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. Pero esta sabiduría, mis amados, no era la sabiduría de Dios, porque ellos habían infringido la ley. Era la sabiduría que le iba a abrir los ojos hacia un conocimiento errado del bien y del mal. ¿Cuál es ese conocimiento errado? El razonamiento humano. ¿Y por qué te voy a hablar de esto? Porque hoy en día este mismo pecado la gente lo sigue cometiendo. Y hoy en día la iglesia sigue comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien o del mal. Y no entiende que esto es pecado. Cuando tú te alimentas de la sabiduría del mundo y pones de manifiesto la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios, usted está comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien o del mal. Cuando tú usas tu raciocinio, aleluya, cada vez que nosotros decidimos actuar por nuestra propia cuenta, según el conocimiento, el razonamiento humano que tenemos acerca de algo, estamos comiendo de este árbol. Porque si Dios es el que tiene la sabiduría, si Dios, aleluya, es el que tiene el conocimiento, bendito es el nombre del Señor, ¿por qué yo tengo que actuar por mi propia cuenta y no pedirle dirección y la sabiduría de Dios para determinado asunto que yo voy a resolver? Si el dueño de la sabiduría es el Señor. La palabra dice que nosotros, si tenemos falta de sabiduría, se la tenemos que pedir a Dios y Él nos la dará sin reproche. Amén. Entonces la palabra en muchos textos bíblicos nos dice que nosotros, aleluya, tenemos que, la sabiduría primeramente viene de Dios y nosotros tenemos que pedírsela a Dios. Entonces cada vez que nosotros, aleluya, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, estamos comiendo de ese árbol. Cada vez que actuamos o experimentamos por nosotros mismos, ignorando la sabiduría de Dios en ese asunto, estamos comiendo de ese árbol.
Bendito es el nombre del Señor. Hay gente, mis amados, que quiere experimentar por ellos mismos, aunque se desbaraten y se caigan, porque han rechazado el consejo de Dios. No han entendido que quien está detrás del concepto, de ese concepto de que quiero experimentar por mí mismo, es el diablo. Entonces, cuando Adán y Eva decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en vez de comer del árbol de la vida, porque recuerden que ahí en ese huerto estaban los árboles frutales y estaba el árbol de la vida que representaba a Jesús, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa ese razonamiento humano, que representa, aleluya, la voluntad del hombre. Bendito es el nombre del Señor. Entonces ellos no se decidieron por Cristo, como nos pasa muchas veces a nosotros, que cuando se nos presentan situaciones donde nosotros tenemos que elegir, no nos decidimos por Cristo, no nos decidimos por buscar la sabiduría de Dios. No, nosotros queremos tener una sabiduría, la de este mundo, porque pensamos que es una sabiduría superior, queremos tenerla y queremos manifestarla donde quiera que vamos. Y a veces no se manifiesta en el creyente la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del mundo. Hay que tener cuidado con esto. Entonces el árbol de la vida representaba a Cristo, fuente de toda sabiduría. Dice Job 28:28, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Bendito es el nombre del Señor. En vez de Adán ser gobernado por la palabra de Dios, ¿cómo es esto? Sí, el árbol de la vida representaba a Jesucristo, y Jesucristo, ¿quién es? Él es la palabra viva, ¿verdad? Entonces, en vez de él dejarse gobernar, amén, comer de ese árbol de la vida y dejarse alimentar de la palabra de Dios, ¿qué hizo? Fue gobernado por su propia voluntad al comer de este árbol y fracasó, mis amados. La palabra de Dios es sabiduría. Ella establece las prioridades en nuestra vida y nos deja sin opiniones. Temer a Dios, ¿qué significa? Significa odiar el mal, odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. Nunca debemos permitir que el diablo nos enseñe la palabra como lo hizo con Eva y Adán. Nosotros siempre debemos de responder como respondió Jesús ante toda circunstancia, dependiendo del Padre y de la palabra en todo momento. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y tenemos que pedirle más a Dios en oración. Señor, ayúdanos a entender lo que para ti significa el pecado y lo que significa la santidad, para nosotros poder aborrecer el pecado, odiar el pecado, mantenerlo lejos del pecado y amar la santidad como tú la amas. Hasta que usted no entienda eso, usted va a seguir viendo las cosas que están pasando en este mundo como normales. Usted va a seguir viendo cosas que Dios no le agradan, la va a seguir viendo como normales. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a amar la santidad como Dios la ama y aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Y, aleluya, podemos decir en este estudio, a modo de conclusión, que hemos visto lo que es el pecado, cómo nosotros podemos mantenernos lejos del pecado, que es sumamente importante vivir una vida ligada al Espíritu Santo para poder evitar el pecado en nuestra vida. Es necesario vivir una vida de oración, primeramente. Vivir una vida apegado a la palabra de Dios, porque ella es la que nos enseña. Ese es nuestro manual de vida aquí en la tierra. Amén. Y vivir una vida, aleluya, ligada al Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos estas tres cosas, vas a ver cómo el pecado, cómo vas a poder evitar el pecado a toda costa en tu vida. Escucha bien: oración, apego a la palabra de Dios y comunión con el Espíritu Santo. Eso te va a ayudar a vivir una vida alejado del pecado. Amén. Así que, mis amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Aleluya, que sea una palabra que edifique su vida espiritual,
y que pueda dar fruto al 100 por 1 esta palabra en cada una de sus vidas. Bendito es el nombre del Señor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya, que esta palabra venga quitando velos en esta hora. Que el Señor le abra los ojos del entendimiento a cada uno de ustedes para que puedan ver dónde le han fallado a Dios o dónde le están fallando a Dios, las áreas, aleluya, que están todavía contaminadas de pecado, para que puedan entregarlas al Señor. Alabado sea su nombre. Aquellas personas que todavía están perseverando en el pecado, bendito es el nombre de Jesús. Hoy los ojos del entendimiento les sean abiertos con esta palabra y esas personas puedan, aleluya, poder recibir de parte del Espíritu Santo la convicción de pecado en este mismo momento, de justicia y de juicio. Bendito es el nombre de Jesús. Y se conviertan, se arrepientan, confiesen su pecado, se aparten de él, para que puedan alcanzar así la misericordia de Dios. Aleluya. Dios le bendiga y les guarde, es nuestro mayor deseo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.